El convento de Nuestra Señora del Silencio estaba oculto entre las montañas, lejos del bullicio del mundo moderno. Su ubicación aislada había sido elegida con cuidado, pues el silencio que reinaba allí era absoluto. Las gruesas paredes de piedra mantenían fuera cualquier sonido del exterior, y dentro, las monjas vivían en un voto de silencio perpetuo, dedicadas únicamente a la oración y la contemplación. Para la hermana Elena, aquel lugar ofrecía una oportunidad de escapar de su pasado turbulento. Llegó con la esperanza de encontrar paz en el silencio, un refugio donde los fantasmas de su vida anterior no pudieran alcanzarla. Sin embargo, desde el primer día, una sensación de inquietud comenzó a asentarse en lo más profundo de su ser. Había algo en ese silencio que no la dejaba descansar. No era la quietud que ella esperaba, era un vacío opresivo, denso, que parecía absorber cualquier pensamiento, cualquier emoción. Elena caminaba por los largos pasillos del convento, donde la penumbra dominaba. Las velas apenas iluminaban los rostros serenos de las monjas, que las saludaban solo con una ligera inclinación de cabeza. Todo en el convento seguía una rutina precisa, las oraciones al amanecer, las horas de trabajo en el jardín o en la cocina, y las vigilias nocturnas en la pequeña capilla, donde todas las monjas se reunían en la más absoluta quietud. Pero a pesar de la estricta disciplina, Elena no podía sacudirse la sensación de que algo más estaba presente en aquellos muros. En las noches, cuando intentaba dormir, los ecos del silencio parecían más fuertes que cualquier ruido. Las sombras en su habitación parecían moverse, distorsionadas por la luz tenue de la luna que apenas se colaba por las ventanas altas. A veces, sentía como si alguien la estuviera observando desde los rincones oscuros. Pero siempre que se giraba, no había nada, solo la imponente quietud de la habitación. Una noche, después de una larga jornada de oración, Elena decidió pasear por los jardines para aclarar su mente. Mientras caminaba por el sendero de piedra, notó que las otras monjas la evitaban, como si algo en ella las perturbara. Al detenerse frente a la capilla, el viento suave agitó las ramas de los árboles, pero el silencio permaneció inquebrantable. Fue entonces cuando algo cambió. Por primera vez desde que llegó al convento, Elena deseó poder escuchar algo, cualquier cosa, que rompiera la quietud que la envolvía. Poco sabía que su deseo pronto se haría realidad, y el silencio no sería su único enemigo. Era tarde en la noche, y el convento estaba sumido en una quietud inquebrantable. Las monjas ya habían regresado a sus celdas después de las oraciones nocturnas, y la hermana Elena se encontraba acostada en su cama, tratando de conciliar el sueño. Sin embargo, el peso del silencio parecía presionarla más y más cada noche, hasta el punto de volverse insoportable. No podía dejar de pensar en los extraños sentimientos que ese lugar le evocaba, pero aún no podía identificar exactamente qué era lo que la inquietaba tanto. Fue en una de esas noches, mientras intentaba mantener la mente en blanco, cuando lo escuchó por primera vez, un susurro apenas perceptible. Elena abrió los ojos de golpe, el corazón acelerado. Se incorporó ligeramente, intentando discernir de dónde provenía. Se suponía que nadie debía hablar dentro del convento, ni siquiera en voz baja. Era imposible, se dijo a sí misma. Había jurado silencio absoluto, como todas las demás. Quizás solo era su imaginación. Volvió a recostarse, pero el susurro regresó, esta vez más claro. Un murmullo suave, casi como el sonido de alguien rezando desde algún rincón oscuro. Elena se levantó lentamente de la cama, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. El susurro parecía provenir de fuera de su celda, desde los pasillos. Abrió la puerta con cautela, y un aire frío y extraño la recibió al cruzar el umbral. El corredor estaba en penumbras, iluminado apenas por la luz parpadeante de algunas velas. Elena avanzó un par de pasos, sus pies descalzos haciendo eco en el suelo de piedra. El susurro continuaba, arrastrándose por las paredes del convento, como si se moviera de un lugar a otro. A medida que avanzaba, el sonido parecía guiarla, llevándola cada vez más adentro del edificio. De pronto, todo se detuvo. El susurro desapareció, y el silencio regresó, más pesado que antes. Elena se quedó inmóvil, con la respiración contenida, esperando escuchar algo más. Pero no hubo nada.
Aliviada, aunque todavía inquieta, decidió regresar a su celda, convencida de que su mente le estaba jugando malas pasadas. Sin embargo, una sensación de malestar persistía en su interior. Algo en el convento había cambiado, y la calma nunca volvería a ser la misma. Las noches siguientes, el susurro regresó, siempre durante la quietud más profunda, como una presencia que solo ella podía percibir. Aunque trataba de ignorarlo, el miedo comenzó a crecer en su corazón, y con él, la sospecha de que el voto de silencio ocultaba mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. A medida que los días pasaban, el susurro se hacía más persistente. Cada noche, la hermana Elena lo escuchaba con mayor claridad, como si una voz fantasmal intentara comunicarse con ella desde algún rincón oculto del convento. Lo que al principio parecía un simple murmullo, se transformó en palabras entrecortadas que no podía entender del todo, pero cuyo tono era cada vez más urgente y desgarrador. Una noche, Elena decidió que ya no podía soportarlo más. Si el susurro no era producto de su imaginación, debía descubrir de dónde venía. Así que, con un crucifijo en la mano, salió de su celda una vez más, adentrándose en los oscuros pasillos del convento. El eco de sus pasos resonaba en el silencio profundo, mientras la luz de las velas parpadeaba en las paredes de piedra. Se dirigió hacia la capilla, donde había sentido la presencia más fuerte durante las últimas noches. Al cruzar las puertas de la capilla, una corriente de aire frío la envolvió, erizándole la piel. Allí, en el altar, una figura estaba arrodillada, vestida con el hábito de una monja, pero con la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera en profunda oración. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ninguna de las monjas debería estar allí a esa hora. Se acercó lentamente, tratando de calmar los latidos de su corazón que resonaban en sus oídos. Al acercarse más, la figura no se movió ni levantó la cabeza. El ambiente se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado de algo más que simple reverencia. Al llegar a unos pocos metros, Elena intentó hablar, aunque su voz apenas salió como un susurro. «Hermana, ¿quién eres?», preguntó, pero no hubo respuesta. Finalmente, con la mano temblorosa, tocó el hombro de la figura. En el mismo instante, la figura se desvaneció, como si fuera humo, dejando a Elena sola en la capilla. El frío se intensificó, y las velas parpadearon violentamente antes de apagarse por completo, sumiendo todo en una oscuridad total. Elena retrocedió aterrorizada, sin poder creer lo que había visto. No era posible. Había algo en ese lugar, algo que no pertenecía a este mundo. Sin embargo, en el fondo de su mente, una verdad oscura comenzaba a surgir: aquella monja no era una hermana viva, sino un eco del pasado, una sombra atrapada entre este mundo y el siguiente. La visión de la monja desaparecida atormentaba a Elena día y noche. Trató de hablar con las otras hermanas, pero todas la evitaban. Ninguna rompía su voto de silencio, y sus miradas se deslizaban hacia ella con una mezcla de compasión y desconfianza. La tensión en el convento era palpable. Elena sentía que estaba siendo observada en todo momento, como si cada sombra en los pasillos ocultara secretos que nadie más se atrevía a revelar. Una tarde, después de la misa, Elena decidió que la única persona que podría darle alguna explicación era la abadesa. Aunque estricta y reservada, la abadesa María siempre había sido justa. Si había algo oscuro en el convento, ella lo sabría. Se acercó a la oficina de la abadesa con el corazón latiendo rápidamente en su pecho. Golpeó la puerta con suavidad, y una voz severa la invitó a pasar. La oficina estaba escasamente iluminada, con solo un par de velas sobre el escritorio y las paredes cubiertas de crucifijos y cuadros religiosos. «Hermana Elena, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó la abadesa con un tono calmado, pero con una mirada penetrante que parecía leer sus pensamientos. Elena tomó aire profundamente antes de responder. Sabía que lo que estaba a punto de decir podría ser tomado como una falta grave, pero ya no podía callar. «Madre abadesa, he visto algo que no debería estar aquí. Una figura, una monja, en la capilla por la noche. Pero cuando la toqué, desapareció», dijo con voz temblorosa. La abadesa mantuvo su expresión impasible,
aunque sus ojos se endurecieron por un breve momento. Luego, se inclinó hacia adelante y habló en un susurro. Hermana Elena, hay cosas que es mejor no cuestionar. Nuestro convento tiene una historia larga y complicada. Algunas almas no encuentran descanso fácil, y algunas de nosotras hemos hecho sacrificios por el bien de todas, dijo, sus palabras envueltas en misterio. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Sacrificios? Antes de que pudiera preguntar más, la abadesa se levantó de su silla. Debes mantenerte en oración, hermana. Solo la fe te protegerá, dijo en un tono que no permitía discusión. Elena salió de la oficina con más preguntas que respuestas. Algo muy oscuro se ocultaba dentro de esos muros, y la abadesa lo sabía. Pero, ¿qué secretos guardaba el convento? Y, sobre todo, ¿qué significaba ese sacrificio? Los días que siguieron a la conversación con la abadesa fueron aún más perturbadores para Elena. El susurro que la había inquietado desde su llegada al convento ahora se escuchaba incluso durante el día, como si algo o alguien tratara de comunicarse con ella. Ya no se trataba de meras voces nocturnas, sino de un eco constante que la seguía a cada rincón, aumentando su sensación de inquietud. Elena intentó orar, aferrándose a su fe, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la monja desaparecida en la capilla volvía a su mente. Sabía que no podía ignorar lo que había visto. Si el convento ocultaba un secreto tan oscuro, era su deber descubrirlo. No podía continuar como si nada hubiera pasado. Una tarde, mientras limpiaba el altar en la capilla, escuchó nuevamente el susurro. Esta vez, era más claro, casi como una llamada directa. Sin dudarlo, siguió el sonido hasta la antigua biblioteca del convento, un lugar que rara vez era visitado por las otras monjas. Los libros que allí se guardaban eran viejos y cubiertos de polvo, y muchos de ellos contenían relatos históricos sobre el convento y sus fundadores. Elena comenzó a revisar los libros con manos temblorosas, buscando algún indicio sobre la historia oculta del lugar. Finalmente, encontró un manuscrito antiguo, oculto detrás de una estantería. Estaba desgastado por el tiempo, pero al abrirlo, una sensación de frío invadió el ambiente, como si el aire alrededor de ella se hubiera vuelto más denso. El manuscrito relataba la fundación del convento en el siglo XVIII, pero lo que realmente llamó la atención de Elena fue una página marcada con una cruz. En ella, se describía un ritual prohibido, realizado por las monjas originales del convento, en el cual una joven novicia había sido sacrificada para proteger a la comunidad de una plaga devastadora. El corazón de Elena se aceleró. Ahora entendía lo que la abadesa había querido decir con sacrificios. Esa joven, una monja inocente, había sido entregada para salvar a las demás. Pero lo más inquietante era la última frase del manuscrito: su alma nunca encontrará descanso. Vagará por estos pasillos hasta que alguien la libere. Elena cerró el libro de golpe. Esa alma atormentada debía ser la figura que había visto en la capilla. La monja sacrificada aún estaba presente, atrapada entre la vida y la muerte. ¿Era ella la que susurraba en la oscuridad? Después de descubrir el oscuro secreto en el manuscrito, Elena no podía encontrar paz. Sabía que lo que había leído no era solo una leyenda. La monja sacrificada seguía ahí, atrapada en el convento, y el susurro que la perseguía no era otro que el grito desesperado de un alma en busca de liberación. Esa noche, Elena decidió que no podía permanecer en silencio. A pesar de las advertencias de la abadesa, tenía que hacer algo para liberar a la monja atormentada. Sentía en su corazón que había sido guiada hacia esa verdad por una razón. Tal vez era su deber, su destino. Volvió a la capilla con el crucifijo en mano, pero esta vez no con miedo, sino con determinación. Se arrodilló frente al altar y comenzó a orar. El ambiente se sentía pesado, como si las paredes mismas susurraran, llenas de secretos que llevaban siglos ocultos. Entonces, de repente, el susurro se intensificó, transformándose en una voz clara y desgarradora. «Ayúdame». Elena abrió los ojos, y frente a ella, en medio de la penumbra, la figura de la monja apareció una vez más,
arrodillada en el mismo lugar que la primera vez. Pero esta vez, la figura levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba cubierto por un velo de sombras, pero Elena pudo sentir el dolor, la tristeza y la desesperación emanando de ella. ¿Quién eres?, preguntó Elena con un nudo en la garganta, pero ya sabiendo la respuesta. Fui sacrificada, para salvarlas a todas. Pero no puedo descansar. Mi alma está atrapada aquí, entre este mundo y el otro. La voz de la monja resonaba en toda la capilla, mientras su figura se desvanecía y volvía a aparecer en diferentes lugares de la sala. Elena sintió el frío en sus huesos, pero también un profundo sentido de compasión. No podía imaginar el sufrimiento que esa pobre alma había soportado durante tanto tiempo. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó finalmente. La monja se acercó lentamente, su figura oscura flotando sobre el suelo. Debes llevar la verdad al mundo. Debes romper el silencio que ha protegido este lugar por siglos. Solo así encontraré paz. Elena sabía que lo que la monja le pedía no sería fácil. Romper el silencio significaba enfrentarse no solo a las autoridades del convento, sino también a la iglesia. Pero si esa era la única forma de liberar a la monja, estaba dispuesta a hacerlo. Con el corazón latiendo con fuerza, Elena se dio cuenta de que el tiempo apremiaba. La monja necesitaba su ayuda, y aunque sabía que el camino sería peligroso, no podía rendirse. Decidió que al amanecer hablaría con las demás hermanas, intentando reunir el coraje necesario para enfrentar la verdad que había estado oculta tanto tiempo. Esa noche, apenas pudo dormir. Las sombras del convento se movían a su alrededor, y el susurro de la monja resonaba en su mente, instándola a actuar. Cuando finalmente llegó el alba, Elena se sintió más decidida que nunca. Se vistió con su hábito y se dirigió al refectorio, donde las demás monjas se reunían para el desayuno. Mientras compartían el pan y el vino, Elena sintió que cada mirada en su dirección la juzgaba. A pesar de que mantenían el silencio, la tensión en el aire era palpable. Finalmente, tomó una respiración profunda y se levantó, rompiendo el voto que todas habían jurado. «Hermanas, debo hablar con ustedes sobre algo que he descubierto», dijo, su voz temblando pero firme. Las monjas la miraron con asombro, algunas incluso con desaprobación. Sabían que romper el silencio era un acto grave. Sin embargo, Elena no podía retroceder. «He escuchado voces en el convento, y he visto a una monja que está atrapada entre este mundo y el otro. Su alma fue sacrificada para salvarnos, pero su sufrimiento no ha terminado. Necesitamos ayudarla», dijo, su voz aumentando en intensidad a medida que sentía el apoyo de su fe. Hubo un murmullo entre las hermanas, algunas comenzaron a murmurar, mientras otras la miraban con incredulidad. La abadesa María, que había estado escuchando en silencio, se levantó, su rostro endurecido. «Esto es inaceptable, hermana Elena. Las antiguas tradiciones nos protegen. No debemos desafiar lo que no entendemos», dijo con voz autoritaria. «Pero madre abadesa, no podemos seguir ignorando el sufrimiento de esa alma. Si seguimos guardando silencio, nunca encontrará la paz», replicó Elena, sintiendo que el miedo comenzaba a disiparse y que el fervor por la verdad la empujaba hacia adelante. La abadesa la miró fijamente, y por un instante, el ambiente se volvió tenso. Finalmente, con un suspiro profundo, la abadesa se sentó de nuevo, su expresión cambiando de la desconfianza a la preocupación. «Si lo que dices es cierto, debemos enfrentarlo juntas. Pero debemos ser cautelosas. No queremos desatar algo que no podamos controlar». Elena sintió un rayo de esperanza. La abadesa estaba dispuesta a escuchar, y eso significaba que había una oportunidad de liberar a la monja atrapada. Con la decisión de la abadesa, las monjas comenzaron a prepararse para el ritual que liberaría el alma de la monja sacrificada. Elena sintió un renovado sentido de propósito al ver que sus hermanas, a pesar de sus miedos, se unían a ella. La abadesa, aunque reacia, había aceptado que la situación debía ser abordada con seriedad y reverencia. Durante los días siguientes, el convento se llenó de actividad.
Las monjas se reunían para orar y estudiar el antiguo manuscrito que Elena había encontrado. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de ansiedad y determinación. Cada una de ellas sentía la importancia de lo que estaban a punto de hacer. Elena, en particular, se sumergió en las enseñanzas del manuscrito, buscando entender el ritual que debía realizarse. A medida que leía, el peso de la historia de la monja sacrificada se hacía más tangible. Comprendía que no solo estaban tratando de liberar un alma, sino también de reconciliarse con su propio pasado. Finalmente, la abadesa convocó a todas las hermanas para explicar el procedimiento del ritual. Se llevaría a cabo en la capilla, donde se había realizado el sacrificio original. Allí, bajo la luz de las velas, se pediría perdón y se invocaría la paz para el alma atormentada. Debemos hacerlo con respeto y amor, dijo la abadesa, mirando a cada una de sus hermanas. No debemos tener miedo, porque estamos actuando con la intención de liberar. Pero debemos estar unidas, o de lo contrario, el ritual podría fracasar. La noche del ritual, el convento estaba sumido en una profunda calma. Elena se sentía nerviosa, pero la sensación de unidad entre las monjas la llenaba de fortaleza. Cuando llegaron a la capilla, el ambiente era casi sagrado. Las velas parpadeaban suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes. Cada hermana tomó su lugar alrededor del altar, mientras Elena se posicionaba en el centro, sosteniendo el manuscrito. El corazón le latía con fuerza mientras comenzaba a leer las palabras sagradas, invocando a la monja que había estado atrapada durante tanto tiempo. Con cada palabra que pronunciaba, sentía una presencia creciente, como si la misma capilla respirara a su alrededor. La voz de Elena resonaba, y, en ese momento, todo parecía posible. Alma perdida, ven a nosotros. Estamos aquí para liberarte, para ayudarte a encontrar la paz que tanto anhelas. Mientras hablaba, un frío repentino envolvió la capilla, y las velas comenzaron a temblar. Elena sintió que algo se acercaba, una energía vibrante que la atravesaba. ¿Sería la monja finalmente respondiendo a su llamada? La atmósfera en la capilla se tornó eléctrica. Elena continuó leyendo el manuscrito, su voz resonando con más fuerza, mientras el frío se intensificaba y un susurro casi imperceptible llenaba el aire. Las monjas, visiblemente nerviosas, se aferraban unas a otras, pero la determinación de Elena era inquebrantable. Alma perdida, escucha nuestra súplica. Has sido olvidada, pero hoy venimos a buscarte. Permite que tu dolor se convierta en paz, continuó Elena, sintiendo que el ambiente a su alrededor comenzaba a vibrar. De repente, una luz tenue iluminó la capilla, y la figura de la monja apareció, más clara que nunca. Su rostro, marcado por la tristeza, mostraba también una chispa de esperanza. Elena se sintió abrumada por la intensidad de la presencia, pero no retrocedió. ¿Por qué has venido?, preguntó la monja, su voz resonando como un eco en la penumbra. Cada palabra estaba cargada de un sufrimiento profundo, y Elena sintió su corazón apretarse. Estamos aquí para liberarte, para ofrecerte la paz que mereces. Tu sacrificio no ha sido olvidado, y queremos ayudarte a encontrar el descanso, dijo Elena, con lágrimas en los ojos. La monja la miró, y por un instante, el ambiente se tornó cálido. El miedo que había sentido durante tanto tiempo se desvaneció. Era el momento de sanar, no solo para la monja, sino también para todas ellas. He estado atrapada entre el dolor y el perdón. Mi sacrificio fue por amor, pero el dolor ha sido demasiado, dijo la monja, sus ojos reflejando una tristeza infinita. Elena, sintiendo la urgencia de actuar, levantó el manuscrito y continuó con el ritual. Las palabras que leía parecían fluir de su interior, resonando con la verdad que había estado buscando. El poder de la fe de las monjas se entrelazaba con las palabras, creando un espacio sagrado donde la sanación era posible. Permite que el amor que una vez te ofrecieron te rodee ahora. Que el sacrificio de tu vida se convierta en luz, y que tu alma sea liberada de este mundo de sombras, declaró Elena con firmeza. La figura de la monja comenzó a desvanecerse, pero no antes de que una sonrisa de gratitud apareciera en su rostro.
Con un último susurro, su voz se convirtió en un canto suave. Gracias, por darme voz y recordar mi sacrificio. Finalmente, soy libre. Las luces de la capilla parpadearon una última vez antes de que todo quedara en silencio. Elena sintió una ola de paz inundarla, como si una carga pesada se hubiera levantado de sus hombros. Las monjas, aún unidas en círculo, comprendieron que lo imposible había sucedido, habían liberado un alma. La capilla permaneció en silencio, pero la atmósfera había cambiado por completo. Lo que antes había sido un lugar de temor y desasosiego se había convertido en un refugio de luz y paz. Elena, todavía en el centro del altar, sintió que la presencia de la monja había desaparecido, pero su espíritu permanecía en el aire, como un suave susurro de agradecimiento. Las monjas comenzaron a despertarse de su trance, cada una de ellas con lágrimas en los ojos. La abadesa María fue la primera en romper el silencio, su voz temblando de emoción. Hermanas, lo hemos logrado. Hemos dado voz a lo que estaba olvidado y hemos liberado un alma atrapada. Nunca olvidaré este momento, dijo, mirando a Elena con una mezcla de admiración y respeto. Elena se sintió abrumada por las emociones. No solo había enfrentado sus miedos, sino que también había ayudado a sanar algo que había estado roto por generaciones. Las monjas se acercaron, abrazándola, compartiendo un vínculo que las unía en ese momento sagrado. ¿Qué haremos ahora?, preguntó una de las monjas, con una mirada de preocupación en su rostro. La abadesa se volvió hacia ellas, con una determinación renovada. Debemos contar nuestra historia. No podemos permitir que el sacrificio de esa joven monja se convierta en un eco del pasado. Es nuestra responsabilidad aprender de lo que ha sucedido y asegurar que nunca vuelva a ocurrir. Elena asintió, sintiendo que esa era la dirección correcta. Había un poder en la verdad, y su comunidad ahora debía abrazar su historia en lugar de temerla. Juntas, comenzarían un nuevo capítulo en la vida del convento, uno donde la luz superara a la oscuridad. Esa noche, mientras las monjas se preparaban para descansar, Elena se quedó un momento más en la capilla. La luz de las velas iluminaba suavemente el lugar, y se sentó en el altar, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Había sentido la lucha y el sufrimiento, pero también la esperanza y el amor. Al cerrar los ojos, Elena no pudo evitar sentir una nueva energía envolviéndola. Era como si la monja sacrificada hubiera dejado una parte de su luz en cada una de ellas. Sabía que, aunque el camino hacia adelante sería desafiante, ya no estarían solas. Con un profundo suspiro, Elena se levantó y se unió a las demás. Habían aprendido a enfrentar sus sombras, y juntas, llevarían la luz a donde más se necesitaba.